el asambleísta Virgilio Hernández, representante de la provincia de Pichincha por Alianza País. Algunas reflexiones sobre los libros que estamos tratando y también sobre los libros anteriores que han sido parte del debate en las últimas semanas. En el libro quinto, referido a la ejecución, el artículo 383 establece respecto de los títulos de ejecución y en el numeral quinto señala que son títulos de ejecución las sentencias, el laudo arbitral o el acta de mediación expedidas en el extranjero y que estén homologados. Esto dice el artículo 383. Si uno revisa estos artículos en relación con lo que se dispone en el artículo 100 y en el artículo 101, parecería que hay una contradicción, puesto que aunque el título del artículo 100 trata sobre la homologación de sentencias, laudos y actas de mediación, sin embargo, en el desarrollo del artículo 100 y 101 únicamente se hace referencia a las sentencias. Y creo que esto sí es importante que se pueda reflexionar, porque de por medio, en muchos de estos casos, está la soberanía del país. Hay antecedentes, como sucede en México o Brasil, en que para que, por ejemplo, se pueda ejecutar un laudo, tenga que no ser contrario a lo que dispone la Constitución y el ordenamiento jurídico de ese país. Y es más, dispone, por ejemplo, que en este caso, solo si es que la máxima instancia de la Corte establece la homologación, en el caso de Brasil, por ejemplo, pueda aplicarse ese laudo. De tal manera que en esto creo que hay que tener mucho cuidado y ver sobre todo que no exista contradicción entre lo que señala el artículo 383, que además en la parte final también señala que los juzgadores intervendrán directamente en la ejecución de los laudos arbitrales y de las actas de mediación, con lo que dicen los artículos 100 y 101, incluso con lo que se señala en el título del artículo 100, pero que no se desarrolla en el curso de estos artículos que están y en cómo están redactados. Creería al mismo tiempo, compañero presidente de la comisión, que quizá ahí las actas de mediación no requieren efectivamente ser homologadas, porque fueron actas aceptadas por quienes se sometieron a la mediación. No así en el caso de sentencias y de igual forma en el caso de laudos. Y en el caso de los laudos, comparto absolutamente lo que dice el artículo 101, que no pueden ser contrarios a lo que dispone la Constitución y el ordenamiento jurídico. Me parece que eso es importantísimo que quede claro en este código que estamos discutiendo y que obviamente va a modificar de manera significativa el procedimiento civil y en general de distintas materias en el país. Y señalo esto porque en el artículo 1, señor presidente de la comisión, también hay que excluir a la materia electoral. La materia electoral es una materia absolutamente específica que tiene su ley, que tiene su tribunal, que es incluso por mandato constitucional y legal, es tribunal de última instancia. El Tribunal Contencioso Electoral tiene una materia que es absolutamente específica, con unas normas específicas, con un procedimiento que está detallado, pero que además también tiene unos términos que son diferentes a los que puede presentarse en cualquier otro tipo de procedimiento. Por lo tanto, no excluir la materia electoral podría generarnos una contradicción y una contraposición de normas, y lo que es más, podría generar una situación muy compleja social, porque el que no se resuelva adecuadamente lo que son los recursos que, por ejemplo, existen en materia electoral, tiene que ver con los derechos de los ciudadanos a que puedan elegirse efectivamente a quienes los ciudadanos mayoritariamente escojan. Y si es que esto no se resuelve en los plazos que están previstos en la propia ley electoral,
podríamos tener una situación en la que se afecte, por ejemplo, no solo los derechos políticos que están consagrados en la Constitución, sino adicionalmente en que no logre representarse una jurisdicción territorial, sea esta desde el nivel parroquial hasta el nivel nacional. De tal manera que sugiero, compañero presidente, que pueda excluirse en el artículo 1 también lo relacionado con la materia electoral. De igual forma, en el artículo 2 parecería adecuado, compañero presidente, que se divida el artículo, porque el artículo 2 del Código de Procesos habla de principios rectores y incluso en estricto sentido el artículo 2, el primer inciso, no podría constar porque lo que hace es remitir a los principios constitucionales y esos principios ya constan en la Constitución, no hace falta repetirlos en cada ley. Pero si uno mira el segundo inciso, lo que está haciendo es se está planteando a las fuentes del derecho sobre el marco de principios. Incluso en estricto sentido, los mismos principios son fuentes del derecho. Por lo tanto, por lo menos conviene dividir el artículo 2 en dos artículos y a los unos calificarles como principios, si se quiere reiterar en la disposición constitucional, o a partir del segundo inciso como fuentes del derecho, o de una vez poner el artículo 2 como fuentes de derecho, estableciendo de manera general ahí lo que se está tratando. Luego, en el artículo 34, me parece que es importante que reflexionemos un tema de la representación de la naturaleza. El Ecuador en esto ha sido un país que está a la vanguardia de los avances del derecho, pero en este campo el derecho está avanzando de manera vertiginosa. Hoy mismo, aunque pueda causar hilaridad, si ustedes miran y entran por un momento al Internet, van a ver que en Argentina se está discutiendo el tema del concepto de persona no humana y se está buscando incluso en materia penal aplicar lo que es un habeas corpus para un orangután. Eso está discutiendo la Corte Argentina. Por lo tanto, no cabe que la representación de la naturaleza se haga solo desde el defensor del pueblo, porque en este caso la naturaleza es un sujeto procesal que puede ser representado por quienes tengan interés en la defensa de la naturaleza o, en este caso, como he señalado, como es el caso de la orangután Sandra en Argentina, que incluso pueda ser defendido por profesores, por colectivos que asumen este concepto que debe ser profundizado de persona no humana para la especie de los orangutanes. Creo que no nos neguemos en este sentido al avance vertiginoso que está teniendo el derecho. En el artículo 36, la prohibición de doble recuperación, yo creo que ahí hay que distinguir el daño ambiental del daño ocasionado a las personas por el desastre ambiental. Aquí en el Ecuador tenemos en este momento un litigio respecto de una poderosa transnacional, pero sin embargo, a pesar de los daños de esa poderosa transnacional, el Estado reconoció que no podía caber recurso del Estado a partir de 1998, lo cual obviamente, como incluso lo ha reconocido el Tribunal Arbitral de la Haya, no puede negar el derecho a la defensa de la propiedad privada de los individuos que fueron afectados por ese daño ambiental. Tal cual está redactado, podría dar lugar a que efectivamente casos como este de desastre ambiental no sean adecuadamente reparados a las personas que fueron perjudicados por ese desastre ambiental. De tal manera que les pido, compañero presidente, que podamos reflexionar un poco más respecto de este artículo, el artículo 36. En el artículo 145, señora presidenta y señor presidente de la comisión, estamos hablando en el artículo 145, y este es un tema bien delicado, porque el artículo 145 es del apremio personal en materia de alimentos. Yo creo que aquí se ha hecho eco del tema mediático de que hay efectivamente, excepcionalmente, algunos abuelitos y abuelitas encarceladas,
pero no se ha recogido el punto de vista de las madres, a través del cual se ha hecho posible que efectivamente se cumpla con la obligación de los alimentos. Pero hay una cosa muy grave. En el segundo inciso del artículo 145 se dice: en la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, la o el juzgador ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre la o el deudor, siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el ocultamiento de la o el obligado por parte de quien solicita dicha medida. No se le puede pedir a la madre que está reclamando alimentos que haga una declaración juramentada del que está obligado a cumplir con los alimentos que está en determinado sitio. No puede ser eso. El Estado tiene que establecer los recursos y las medidas para que esa persona que está persiguiendo un derecho sea revictimizada. Creo que eso hay que modificar. Hay una serie de observaciones que las haré llegar por escrito en el transcurso de esta mañana, para que se pueda, este código, que es una importante innovación, se pueda efectivamente mejorar y, como se ha dicho, sea también un avance central en el derecho. Esto, compañera presidenta, compañero presidente. Muchas gracias. Fueron los puntos de vista del asambleísta Virgilio